Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que estamos haciendo, este recorrido, esta serie en Gálatas. Gálatas, ya hemos comenzado el capítulo 2. Hoy vamos a tomar unos breves versículos que en realidad forman parte de toda la estructura que va hasta el versículo 21. Vamos a ver. Pero vamos a tomar esta primera parte porque, acá Pablo se encuentra con Pedro, hay una situación ahí. Pero en la segunda parte vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, la naturaleza del Evangelio. Hoy vamos a ver la autoridad del Evangelio, pero el próximo domingo vamos a ver la naturaleza del Evangelio, que es lo que trata desde el versículo 15 hasta el 21. Así que vamos a leer, luego vamos a orar, pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana. Dice versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nuestro Dios, rogamos tu guía en esta mañana. Damos gracias por las canciones que hemos cantado, por recordarnos el Evangelio. Una vez más, Señor, cuánto necesitamos recordar la obra de Cristo a favor nuestro, para no olvidar de dónde nos sacaste, Señor, y hoy poder disfrutar de estas bendiciones tremendas, de poder estar en familia, tener una iglesia local, poder abrir tu palabra, poder orar a ti. Son todas cosas que en nuestra condición perdida no podíamos hacer o no queríamos hacer, no tenía sentido. Pero gracias, Señor, por tu Evangelio que ha derribado toda muralla contra ti, Señor, y gracias por el poder de tu palabra, que es útil. Es útil para tu iglesia, es útil para tus santos, Señor, para que sean santificados, Señor, y es tremendamente poderosa para salvar a pecadores, como lo has hecho con nosotros. Señor, gracias por este tiempo, rogamos tu guía. En todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hoy estamos en unas, para aquellos que les gusta el fútbol, estamos en unas semanas futboleras. Y pensaba, ¿no?, en esto de los deportes en equipo, del fútbol en particular, de cómo un error de un solo jugador es consecuencia, trae consecuencias. Peor si son los que entienden de fútbol, si son de las líneas claves o de la estructura del equipo, es clave que funcione bien. Tenemos un montón de ejemplos, pero aquellos que tienen más de 40, no voy a señalar a ninguno, pero recuerdan allá por junio del 94, yo estaba en primer año, así que no saquen cuentas. Pero en aquella época, por el 94, Argentina jugó contra Nigeria, un partido que algunos traerán a su memoria triste, ¿no? Porque en consecuencia de eso, un jugador, por un control antidoping, quedó descalificado, y tremendo cómo, si uno recuerda, tremendo cómo afectó al equipo y cómo, en definitiva, Argentina quedó afuera, etc. Ese es un solo ejemplo de cómo el pecado
afecta a otros. Uno piensa que el pecado no afecta a otros. Usualmente escuchamos esa frase, yo no maté a nadie, yo no hago mal a nadie. Pero sí, por lo general, casi siempre el pecado de uno afecta. Pero es un sentir común ¿no? Del individualismo, el pensar que no afectamos a los demás. El pensar que, bueno, es mi vida, no te metas. Y lamentablemente eso se ha trasladado a la iglesia, entre los cristianos. Por eso existe, lamentablemente, esa falta de compromiso, el aislamiento. Cuando hay pecado, por lo general, lo que hacemos es aislarnos, retraernos, aislarnos. Y no queremos, obviamente, que nadie se meta con mi vida, porque yo lo puedo controlar, lo puedo manejar. Y me quedo solo. Sin embargo, bueno, Dios, por medio del sacrificio de Cristo que hemos cantado, que José nos ha bien introducido, por medio de ese sacrificio, por medio de ese llamado al arrepentimiento, por medio de darnos esa fe a nosotros pecadores, el Señor está reuniendo a su pueblo. Y muchas veces en la palabra habla de eso, de Dios reuniendo a su pueblo para que sean santos para Él. Es decir, Dios reuniendo a un cuerpo que exalta a Cristo, con sus vidas, sí, en particular, pero fundamentalmente como cuerpo orgánico. De hecho, somos, Pablo lo dice, ¿no? Ahí en 1 Corintios 12, somos el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Por eso, mi hermano, usted y yo no estamos aislados. No somos pequeñas islas que venimos, bueno, a una actividad y luego, bueno, salimos por esas puertas y dejamos de ser iglesia. No, el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Y por eso decíamos que el pecado afecta. Así como la bondad, ¿no? Cuando hacemos un bien a alguien, un bien a un hermano, nos ponemos chochos todos y nos regocijamos en eso. Pero cuando hay pecado también, eso nos afecta. Las escrituras son claras en cuanto a que tenemos que servirnos unos a otros a fin de ayudarnos a crecer, a formar la imagen de Cristo unos a otros, y que Cristo sea notable en cada uno de sus hijos y el Evangelio sea extendido a través de ese testimonio, ¿sí? Si tuvieran amor unos a otros, así se van a dar a conocer, van a saber que son mis discípulos. Entonces es muy claro. Por lo tanto, de nosotros debería quitarse toda esa idea de este individualismo hedonista que el mundo tiene, que está como centrado en uno mismo, en donde hoy por hoy se exalta, bueno, siempre fue, pero se exalta el egoísmo, se exalta el amor propio. La verdad del Evangelio queda a un lado, obviamente, y donde creemos que lamentablemente nuestro pecado no afecta al otro. Las iglesias de Galacia habían asombrado a Pablo, lo dice Pablo. Estoy asombrado, estoy maravillado, en el mal sentido, porque muy pronto comenzaron a seguir un evangelio diferente, que no era un evangelio. De hecho, Pablo lo dice, es una perversión de la verdad de Dios que está perturbando y está confundiendo a los hermanos, haciéndolos volver a ser justificados por las obras. Eso estaban creyendo los Gálatas. Un evangelio que incluso Pablo lo dice, que si Pablo mismo o alguno de los apóstoles o incluso un ángel del cielo lo anunciara, era digno de ser maldecido por Dios, porque era volver para atrás. Por eso el evangelio no puede ser modificado, es algo que es intocable y es lo que tiene autoridad, porque es el mensaje de Dios. El evangelio es el mensaje de Dios. Por eso Pablo, si bien es autobiográfico en esta parte que leímos el domingo pasado y esta que leímos hoy, muestra la gracia de Dios sobre su vida, pero sobre todo quiere escribirles acerca de cómo estos hermanos deben ver la importancia de la verdad del Evangelio, lo cual no puede ser alterada. Una verdad que no puede ser alterada ni por falsos hermanos, pero tampoco incluso dentro de la iglesia, que muchas veces hay errores, como vamos a ver en la vida de Pedro. No es algo que se pueda alterar, una verdad que tenemos que afirmarnos diariamente, porque
fácilmente, así como los Gálatas, fácilmente nos desviamos de esto para vivir rectamente según esta verdad. Acá vemos a Pablo amonestando a Pedro, mostrando el Evangelio, mostrando que el Evangelio está por encima de ambos. No solamente Pablo sacando chapa y yendo a reprender a Pedro. No. Está diciendo, el Evangelio está por sobre todo. Y esto no es solamente una opinión personal de Pablo. No, es el mensaje de Dios en todo tiempo y lugar. Esto pasó en Antioquía, pasó en Jerusalén, pasa en Galacia, pasa en Junín de los Andes, en San Martín de los Andes. En todo tiempo y lugar el Evangelio es autoridad por sobre todo. Por eso, como idea que vamos a tomar hoy, es que el Evangelio es el norte de la iglesia. El Evangelio es el norte de la iglesia. Es el mensaje por medio del cual damos a conocer a Cristo, pero es el mensaje por el cual crecemos en Cristo. Y de hecho es el mensaje por el cual nos servimos unos a otros. Imagínense, si no estuviera el Evangelio, ¿qué sentido tendría crecer en el Señor, servirnos unos a otros? Y de hecho, ¿qué sentido tendría venir a la iglesia si no estuviera el Evangelio? No tendría ningún sentido. Por eso vamos a ver que lo que estaba en juego acá no era cualquier cosa, era la autoridad del Evangelio. La autoridad del Evangelio. Y entonces vamos a ver en primer lugar la actitud condenable de Pedro, versículos 11 y 12. La actitud condenable de Pedro. Recordemos dos cosas acerca de la ocasión de esta carta. Una la dijimos, que es la falsa enseñanza que se estaba metiendo en la iglesia en Galacia. La falsa enseñanza, y por otra parte el cuestionamiento que se le hacía a Pablo. A Pablo como apóstol se le cuestionaba de que realmente fuera apóstol, de cómo fue llamado, de quién le dio el mensaje. Bueno, eso Pablo ya lo ha tratado en la carta. Las dudas que se le generaban alrededor de su persona y por ende las dudas que generaba el mensaje que él daba. Las falsas enseñanzas, lo dijimos, está referido a la justificación por las obras que estaban predicando estos judaizantes. Es decir, estos falsos hermanos estaban queriendo agregar cosas al Evangelio, ciertos ritos que serían como requisitos para ser salvos. Esto estaban agregando. Entonces, frente a esto, al ver estas personas que Pablo que estaban predicando en contra de lo que Pablo decía, empezaron a cuestionar también su persona, su autoridad y obviamente el mensaje de Pablo. Pablo en esta parte que la empezamos a ver en versículo 10 de capítulo 1, deja en claro que él no busca agradar a los hombres. Eso lo dejó en claro. Él no quiere agradar a los hombres y de hecho vamos a ver que evidentemente ni siquiera Pedro quiere agradar. Él no busca agradar a los hombres, quiere agradar a Dios y quiere servir a Dios. Y por eso esto implica poner en alto el mensaje del Evangelio y la justificación por la fe, por sobre todo. Por sobre todo, este es el propósito de la carta, que tanto judíos como gentiles son salvos por la fe en Jesucristo. No por ninguna otra cosa. No por ninguna otra cosa añadida. No por circuncidarse o por cumplir cualquier cosa de la ley. Son justificados solamente por la fe en Jesucristo. Pablo ya había visitado a Pedro, ¿recuerdan? Lo habíamos visto en versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo ya había visto a Pedro, ya lo tenía, habían charlado, seguramente 2 semanas estuvo. Y las iglesias daban testimonio de la obra de gracia del Señor en la vida de Pablo. Eso estaba claro. Incluso después dice en versículo 1 del capítulo 2, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito, ¿recuerdan? Ahí los pilares de la iglesia confirmaron el mensaje, no añadieron a nada de lo que Pablo estaba llevando, confirmaron el ministerio de Pablo, encomendaron a Pablo a los gentiles, así como encomendaron a Pedro a la circuncisión, a los judíos. Sin embargo, fíjense, dice, pero cuando habla de otro encuentro, y es algo que llama la atención, ¿por qué Pablo pone este encuentro en esta parte? Como dijimos, ¿qué quiere? Sacar chapa de
de que miren lo que hice, cómo me relaciono con Pedro, que era uno de los pilares de la iglesia. No, nada de eso. Acá algunos vieron eso, pero Pablo apunta directamente a cómo esto que está pasando acá afecta profundamente la autoridad del Evangelio. Esto afecta, no está Pablo enfocado en la reprensión a Pedro, que algunos enseguida van a eso. No, Pablo no está haciendo eso, está mostrando cómo la autoridad del Evangelio está siendo afectada por una conducta que era muy similar a la de los falsos hermanos. Ahora lo vamos a ver. Está mostrando el peligro de cómo esto puede afectar incluso a hermanos, incluso a renombrados líderes de la iglesia, como Bernabé. Por eso luego vamos a ver la naturaleza del verdadero evangelio, desde el versículo 15. Esto pasó cuando Pedro visitó Antioquía. Bueno, no sabemos a ciencia cierta en qué momento fue eso. Algunos piensan que fue entre la liberación de Pedro de la cárcel, ahí en Hechos capítulo 12, entre eso y el encuentro de los hermanos en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén. Algunos piensan que fue ahí. Y es interesante porque Pedro, antes de eso, ya había tenido el encuentro con Cornelio. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 10. No lo vamos a leer todo, obviamente. Pero Pedro ya se había encontrado con Cornelio. Cornelio era un gentil que Dios le había hablado por medio de sueños, le había dicho, anda a buscar a Pedro, porque Pedro tiene algo que decirte. Pedro tiene que hablarte del Evangelio. Un gentil. Bueno, recuerdan un poco cómo fue la situación. Pedro también recibió una visión en donde no la entendió en primera instancia, porque bajaba un lienzo con diferentes animales, recuerdan, y Dios le decía, mata y come. No, pero yo nunca comí estas cosas. Mata y come. Y así se le apareció un par de veces y Pedro no entendió en claro hasta que pasó lo que dice versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, está hablando de Cornelio y el resto de las personas se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Los que habían sido enviados por Cornelio a buscar a Pedro estaban llegando. Pedro estaba en otra. Estaba orando. Y tuvo gran hambre. Y acá está lo que decíamos. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Eso significa que había de todo, incluso de lo que no podían comer los judíos. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Bueno, versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro había sido enseñado por el Señor de lo que estaba pasando. Incluso Pedro después le va a decir que ahora entiende que Dios no hace acepción de personas. Pedro había sido enseñado por el Señor. Hechos capítulo 10. Bueno, es fácil cómo olvidamos, ¿no?, las enseñanzas del Señor. Pedro lo olvidó enseguida. Pedro respetaba las regulaciones judías. Él era un judío. Y ahora Pedro no tenía problema en comer con los gentiles, es lo que nos dice versículo 2, ¿no? Él comía con los gentiles, no tenía ese problema. Entonces Pablo se le puso enfrente porque era de condenar esto que estaba haciendo. Y acá me gustaría pararme, dos segundos, o un poquito más. Porque antes de criticar a Pedro, que eso nos pasa siempre, siempre es bueno examinar nuestras vidas, de cuánto y cómo estamos obedeciendo las doctrinas que conocemos. Es decir, cuánto estamos viviendo rectamente a la luz del Evangelio.
Pues enseguida nos sale más ese espíritu exhortador de decir las cosas. Vemos, no sé, en el Antiguo Testamento vemos a Abraham mintiendo 2 veces acerca de su esposa, que era la hermana, decía. ¿Qué tipo? 2 veces, no una vez, 2 veces. O lo vemos, no sé, a José con los sueños. ¿Cómo le va a ir a decir a los hermanos que soñó eso y va a sacar a luz esas cosas? José. No José. Y así con varios personajes. Con David. David. Lo que hizo. Tremendo. Y lo vemos a Pedro. Y decimos también, qué cosa. ¿Cómo olvidar lo de Cornelio? De la visión de los animales. Dios hablándole. Lo había liberado de la cárcel. Dios. A través de un ángel. Y acá hace esto. Bueno, con esto vemos que los apóstoles pecaban. Y no estaban a la altura de Dios. Bueno, de hecho, nadie está a la altura de Dios. Eso es bien claro. Pero 2 cosas, que esto quizás nos puede ayudar. Uno, que no podemos vivir en desobediencia. Al decir los apóstoles pecaban, no por eso hay licencia moral. No podemos vivir en desobediencia. Pero en segundo lugar, no estar a la altura de los estándares de Dios no nos exime de amonestar a quien se desvía de la verdad del Evangelio, que eso también es importante. Muchas veces tenemos como esa falsa humildad, ¿no? De decir, yo también, sí, yo paso por lo mismo, yo también soy pecador como vos, ¿viste? Y al final todos terminamos abrazados, súper pecadores, no importa lo que el Señor dijo en su palabra. Ya está, la gracia de Dios cubre todo. No lo veo a Pablo haciendo eso. No lo veo. Imagínense si Pablo no hubiera intervenido en esta situación. Imagínense, la palabra no dice nada porque no pasó nada. Pero haga Biblia ficción y imagínense lo que hubiera pasado si Pablo hubiera dejado seguir esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bueno, estos, algunos de parte de Jacobo, emisarios de la iglesia judía de Jerusalén, de parte de Jacobo, el hermano del Señor, porque Jacobo, el otro Jacobo, había muerto, había sido martirizado. Bueno, acá no tenemos mucha más información, no sabemos si esta gente tenía un mensaje, pero es posible que, dado el contexto de Hechos, y en esta etapa de transición, que esta gente, sencillamente estos hermanos, vinieran a ver cómo se desarrollaba el trabajo entre los gentiles. Pero no hay mucho más. Y vemos esta actitud de Pedro que es condenable. Dice, porque en versículo 11 dice, porque era de condenar. Porque Pedro no estaba haciendo nada malo a simple vista. Si usted se pone a leer, dice, estaba comiendo con los gentiles. ¿Qué tiene de malo? Pero para la cultura judía era algo complejo, era algo sumamente difícil de digerir. Y por eso esta transición y estas dificultades que vemos tanto en Hechos como en las cartas. No estamos seguros si entre estos que vinieron de parte de Jacobo había judaizantes, posiblemente. Haya habido algunos hermanos que todavía tenían esta dificultad de digerir que ahora los gentiles formaban parte del pueblo de Dios. Bueno, ¿de qué manera formaban parte? Y hay que circuncidarlo, o tienen que cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, es posible que hubiera entre ellos falsos hermanos. Pero lo que sí nos dice Pablo acá es que Pedro ahora se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y es interesante porque acá Pedro no cambió su teología. No cambió la teología de decir, ahora no creo en lo que creía y por eso me retraigo y por eso actúo de esta forma. Pedro no cambió su teología, fue movido por un miedo, dice ahí, que lo llevó a pecar.
Fobúmenos es la palabra. Es un miedo particular. Es un miedo, ¿vieron cuando los dejaban en hora libre en el colegio? ¿Recuerdan? Que se iba el preceptor y los dejaban a solas a los alumnos, ¿viste? Era a veces caótico. Hasta que de golpe llegaba algún directivo. Bueno, ese miedo de cuando los padres, ¿viste? No están o están en otra y bueno, nosotros éramos 3 hermanos varones, imagínense, nos matábamos y hasta que llegaba mi viejo. Y ese miedo tenía Pedro. Claro, llegaron esto de la circuncisión, ¿viste? Y me tengo que retraer porque por esto que estoy haciendo no sé si está bien, no, tengo ese miedo. Y por el miedo, o por esta falsa modestia, o por esta tolerancia a estas cosas, tolerancia irracional, muchas veces la verdad del Evangelio es lo que está en juego acá. Y eso es lo que Pedro no puede ver, y Pablo sí quiere defender, la autoridad del Evangelio. Por eso, en primer lugar, vemos que esto es condenable. Esto es una actitud condenable de parte de Pedro. Pero en segundo lugar, vemos las consecuencias entre los hermanos. Versículo 13. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, lo dijimos al principio, ¿no? Los cristianos no somos personas aisladas dentro de una iglesia local. Dios nos ha puesto en un cuerpo local para servirnos unos a otros a la luz del Evangelio. Reconociendo el pecado, que es algo latente, mi pecado, reconociendo que mi pecado afecta a mi hermano. Mi pecado afecta a mis hermanos. Recuerda en el Antiguo Testamento, en Josué, capítulo 7, el pecado de Acán. ¿Se acuerda cómo el pecado de Acán afectó a Israel? Perdieron la segunda batalla que salieron para conquistar la tierra prometida. La segunda batalla, ¡pum! Primera era Jericó, tremendo. La segunda es fácil, pan comido. Pero no, había pecado. Y entonces pasó lo que pasó. Bueno, un pecado deja de ser personal dentro de la comunidad del pueblo de Dios. No es algo personal. Acá la simulación de Pedro y del resto, literalmente, simulación es actuar en hipocresía, todos juntos. Eso es simular. Dice un léxico, es actuar de una manera contraria a las creencias u opiniones que sostenían. O sea, Pedro tenía creencias y tenía convicciones, pero estaba actuando contrario a eso. Contrario a eso. Esto no es pecar por ignorancia. Esto pobre Pedro, no sabía que no había que comer o que no había que actuar de esta manera. No estaba ignorando. Pedro no sabía. Por eso el impacto del comportamiento de Pedro fue inmediato y fue a otros. Fue inmediato. El resto de los cristianos judíos también dejaron de comer con los gentiles. De hecho, la influencia de Pedro fue tal que afectó a Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé? Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé, el que había llevado a Pablo delante de las autoridades de la iglesia para que no tuvieran miedo. Bernabé, que había sido partícipe de la plantación de las iglesias, de las primeras iglesias entre los gentiles. Bernabé había sido afectado y arrastrado. Bernabé no era pasivo en esto. Bernabé actuaba con Pedro de esta manera. Obviamente Pedro, al ser líder y ser Pedro, recuerdan el carácter de Pedro, afectó. Todos actuando en contra de sus convicciones y poniendo en juego la verdad del Evangelio. Acá de nuevo, hermano, el paréntesis primero que hicimos. No nos escandalicemos por el pecado de Pedro. Sino veamos lo que realmente está en juego cuando pecamos y no enfrentamos las cosas como son. Eso nos pasa con el temor a los hombres, ¿no?
El temor a los hombres empezamos poco a poco a dejar a un lado las convicciones y nos movemos por miedo. O cómo voy a quedar, cómo, por las apariencias. El mundo se maneja así, por apariencias. En los trabajos, en cualquier trabajo, en cualquier institución, se manejan por miedo, por apariencia. ¿Vieron cuando viene, no sé, bueno, me pasaba, llegaba el presidente del banco, ¿viste? Y todo todos ordenaditos, ¿viste? Y respetando las normativas, en parque, ¿viste? Llega el intendente de parque y están todos. Pero es miedo al hombre. Porque si uno sabe que se maneja bien o no. Bueno, a Pedro ya le ha pasado, ¿se acuerdan? Pedro ya tenía un pedigrí de situaciones así. Por temor al hombre, Pedro negó al Señor 3 veces, no una, 3 veces. Por temor al hombre. O por aparentar algo, Pedro le dijo al Señor, Señor, yo quiero caminar en las aguas como vos. Tremendo. Pero de nuevo, no nos escandalicemos, miremos nuestro corazón. Acá Pablo no nos deja este registro para hablar de su relación con Pedro. O para sacar chapa, como decíamos. No, Pablo no está haciendo eso. Lo hace para defender el Evangelio delante de los Gálatas. Y de esto podemos aprender algunas cosas que son importantes. En primer lugar, lo hemos dicho, hasta los ministros más dotados pueden pecar. Sépalo, ¿sí? No se escandalice cuando vea por las redes sociales o por internet que, mirá lo que pasó con fulano, tremendo. O mirá lo que pasó en tal iglesia. Enseguida nos escandalizamos, pero no es correcto. Por más credenciales que puedan tener una persona, por más que haya incluso predicado en contra de algún pecado en particular, eso nos habla de cuánto tenemos que guardar el corazón permanentemente. Todos, no solamente los pastores, no solamente los que sirven al Señor en cualquier ministerio, todos tienen que guardar el corazón permanentemente, porque incluso hoy podemos estar diciendo algo en contra de un pecado en particular y decir, no, porque el Señor dice esto en su palabra y la tenemos re clara. Pero guarde su corazón, mi hermano. En segundo, aprendemos que la fidelidad implica mucho más que creer doctrina correcta. La fidelidad es mucho más que eso. Doctrina correcta, dice un autor, sin conducta correcta siempre nos lleva a la hipocresía. Doctrina correcta sin conducta correcta siempre nos lleva a la hipocresía. Tercero, la verdad es más importante que la armonía y la paz externa. Eso también. Muchas veces el compañerismo y la paz entre los creyentes se construyen cosas que no son la verdad de Dios. Y ahí está, ese es el peligro. El compañerismo y la paz de la iglesia siempre se construye sobre la verdad de Dios y no por encima. Muchas veces dejamos a un lado la verdad de Dios, y esto es lo que le estaba pasando a Pedro acá. Estaba dejando a un lado, porque es tremendo, conceder lugar a la mentira en la iglesia, entre los cristianos. Poco a poco eso va debilitando y va confundiendo la iglesia. Los creyentes dejan de tener convicciones y se basan en sentimientos o no, lo que yo pienso, y no en lo que dice Dios en su palabra. Lo que es correcto o lo que es errado es lo que Dios dice en su palabra, no lo que siento. No lo que siento. No las circunstancias, no lo que dice la mayoría. No, por más renombre que tenga la mayoría, no. Por eso Pablo va a decir más adelante, ya me estoy adelantando, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Versículo 3, tremendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En este tiempo, en esta actualidad, una actitud como la de Pedro posiblemente haya sido tolerada. Decir, bueno, está comiendo con los gentiles, y bueno, y después se apartó, es un hermano inmaduro. Así. No, pobre Pedro, ¿no? Le pasó, ya te acordás, le pasó con Jesús, que lo negó. Y sí, le falta crecer. Algunos ven a Pablo lo contrario, ¿no? Ven a Pablo como el arrogante sin tacto, ¿viste? El frío, tipo duro. Y buscan la paz a cualquier precio. Y lo que se evidencia en esta paz a cualquier precio es que sencillamente la verdad del Evangelio realmente no es estimada como tal. La autoridad de la palabra no es tenida en cuenta. Si la paz que buscamos no tiene, como dijimos, como base la verdad de la palabra de Dios, posiblemente tengamos este concepto de paz que el mundo tiene. Y el mundo se maneja así, de paz a cualquier precio. Pero la verdad de la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros. Es posible que estemos, cuando uno actúa así, con esta paz, se expone a errores, se expone no solo a errores doctrinales, sino a errores de conducta, pues la doctrina después se ve reflejada en la vida. Pecados que afectan a la iglesia. Entonces Pablo no duda en reaccionar contra esto. Él reacciona contra esto. Porque acá no eran cuestiones de hipocresía personal de Pedro, sino que estaba ocasionando una ruptura en la iglesia. Estaba ocasionando una ruptura. Imagínense, Antioquía se había convertido como iglesia en un modelo de compañerismo, en un modelo de armonía entre judíos y gentiles, en un modelo misionero, pues Antioquía enviaba misioneros a otros lados para ir con el evangelio a los gentiles. Y por esta conducta de Pedro pasó a ser lo opuesto. Por eso imagínense si Pablo no hubiera intervenido. ¿Qué hubiera pasado? Por eso vemos ahora, en último lugar, el momento de la amonestación, versículo 14. Y con esto vamos terminando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El momento de la amonestación. Bueno, volviendo a la imagen del fútbol, ¿no? Cuando el árbitro amonesta, le saca amarilla, decimos, lo advierte. La amarilla es una advertencia. La expulsión es otra cosa. La expulsión no podés jugar más y quizá tenés algunas fechas que cumplir. Pablo vio que Pedro y el resto de los hermanos no eran consecuentes con lo que estaban predicando y lo amonesta. O sea, le advierte sobre esto. Y es interesante porque está en plural. Fíjese, dice, no andaban, no era Pedro solo. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El problema sí empezó con Pedro y se extendió a otros. Y de nuevo, Pablo mostró, por un lado, esta autoridad delegada por Dios. Pablo tenía esa autoridad, pero principalmente mostró la autoridad del Evangelio sobre la vida de los creyentes y de la iglesia en general, porque estas acciones estaban comprometiendo a la iglesia y al Evangelio. Pablo, fíjese que ya ha usado esta frase en capítulo 2, versículo 5, hablando de los falsos hermanos. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Interesante porque los falsos hermanos estaban queriendo forzar a Tito a circuncidarse. Y esta acción de Pedro, en cuanto a acción solamente, se puede poner al mismo nivel de estos que obligaban a circuncidarse. Con esta acción Pedro estaba diciendo indirectamente que para ser parte del pueblo de Dios, los gentiles debían ajustarse a estas cuestiones de la pureza. Eso estaba tratando
No lo decía, obviamente, pero con esta actitud estaba mostrando eso. Me retraigo, me junto ahora con los judíos, porque los judíos son más espirituales. ¿Por qué? Porque se abstienen de los alimentos impuros. Y entonces los gentiles, imagínense, lo vieron a Pedro, un líder de la iglesia, y habrán dicho, y capaz que tiene razón. Pero Pablo intervino. Pero a diferencia de aquellos falsos hermanos que querían circuncidar, Pedro no era un falso hermano. Era parte de la familia de la fe. Era parte de la familia de la fe. Pedro conocía muy bien el Evangelio. Pedro tenía la teología correcta, incluso la enseñaba. Cuando vimos el encuentro de Pedro con Cornelio, en capítulo 10, versículo 28, dice, y Pedro les dijo a todos en la casa, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, Pedro estaba con fieles de la circuncisión, de personas que posiblemente después se convirtieron en judaizantes, no sabemos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Enseñados por Dios, vieron el don del Espíritu Santo derramado en los gentiles, y ahora esto. Tremendo. Por tanto, las convicciones de Pedro se vieron afectadas, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Por miedo. Por el temor a los hombres. Por el temor y como el pecado fue público y afectó a otros, es por eso que Pablo lo corrige públicamente. Algunos comentaristas cuestionan. Dice, ¿por qué Pablo no cumplió con los pasos de Mateo 18, ¿no? De agarrarlo a solas. No, lo que pasa es que, y Pablo lo menciona en 2 de Timoteo también acerca de los líderes de la iglesia, que si esto fue público, esto amerita que sea corregido públicamente, porque ya ha afectado a la iglesia. La Biblia de las Américas dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Acá en la Reina Valera dice a judaizar, pero es a vivir como judío. Y las palabras acá, vives y vivir, son en el sentido ordinario de la vida. No está hablando de la vida en Cristo. No está poniendo en duda la salvación de Pedro. Sino que está buscando amonestarlo acerca de su conducta, de la vida diaria. Con su vida estaba enviando un mensaje, estaba dando a entender que los gentiles debían vivir como judíos. ¿Para qué? Para formar parte del pueblo de Dios, si no, no eran parte del pueblo de Dios. Y esto hacía al negarse a comer con los gentiles, que ahora que habían llegado los cristianos judíos. ¿Se imagina la escena? Es graciosa la escena. Es dura, es triste, pero también tiene un toque de gracia, porque decir, Pedro se está juntando primero con los gentiles. Me imagino a Pedro comiendo. No sé qué habrán comido, ¿no? Si hicieron un lechón, no sé qué estaban haciendo. Y de golpe entran los judíos. Claro. No sé qué habrá dejado la mesa, se retrajo, se fue. Y por esto, esta conducta, evidentemente, estaba generando no solamente un malestar en el momento, estaba afectando el Evangelio. Estaba enviando un mensaje, Pedro. No sé si pueden notar el peligro de esto. Se estaba desviando de la verdad del Evangelio y obligando a los gentiles a tener que cumplir la ley para ser salvos. ¿Por qué Pablo no lo identifica entonces como un falso hermano? A Pedro.
porque lo que estaba haciendo Pedro era actuar de manera hipócrita y no según sus convicciones. Pedro tenía convicciones en el Evangelio, pero estaba en ese momento actuando de manera hipócrita. Los que obligaban a circuncidarse, ellos sí creían con firmeza que tenían que circuncidarse para ser salvos. Pedro no creía eso. Pedro, ¿por qué lo hacía? Por temor a los hombres. Tenía miedo. Pero no creía realmente que la salvación fuera por obras. Pero lo hacía por temor, por miedo a los hombres. Entonces, bueno, para terminar, algunas preguntas prácticas acerca de esta situación. ¿De qué manera la forma en que me conduzco se traduce o es movida por mis convicciones? ¿Cuáles son esas convicciones en el Evangelio? ¿Cuáles son las verdades que mueven mi vida? ¿Cuáles son las verdades que mueven mi vida? ¿Es la autoridad del Evangelio lo que condiciona mi andar o son mis sentimientos y mis pensamientos personales? ¿Qué mueve mi vida? Bueno, Pedro lo hizo en ese momento y no vemos qué pasó después, pero lo hizo por temor a los hombres. Sus convicciones se vieron afectadas. Pero de este pasaje también aprendemos que incluso los cristianos más espirituales, de más años o más avanzados en el conocimiento de la palabra, son proclives al pecado. Ya lo dijimos el domingo pasado, esta necesidad de ser diligentes, de ser vigilantes en nuestras vidas espirituales. Todos los días, mi hermano, necesitamos la gracia de Dios, todos los santos días. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, y que Dios en su gracia es precioso, porque Dios en su gracia nos ha provisto de medios para crecer en esa gracia y para así el Señor cuidarnos. Dios nos ha dado medios, nos ha dado su palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Son medios de gracia que no podemos, las pruebas en la vida son medios de gracia que el Señor usa para formar la imagen de Cristo en nosotros y para cuidarnos. Es parte de su gracia. Pero también vemos en este pasaje cómo, lo hemos dicho, cómo nuestros pecados y nuestra conducta tiene impacto en la vida de los demás. Tiene un impacto directo en la vida de los demás, especialmente si estamos expuestos o estamos sirviendo activamente en la iglesia. Eso afecta. Fíjese que fue Pedro como una especie de dominó para el resto de la vida de los hermanos. Fue Pedro, el resto de los judíos, Bernabé, y ahí frenó. ¿Por qué? Porque apareció un Pablo. ¿Y cuántos Pablos necesitamos en nuestra vida que nos digan, hermano, cuidado, porque estás deshonrando el Evangelio con lo que estás haciendo? Ninguno vive una vida solitaria. Ninguno puede decir, bueno, mi vida espiritual es el Señor y yo solos. No existe. Dígame capítulo y versículo, pues no existe el hecho de vivir solos. Nuestros pecados siempre tienen efecto en los demás. En nuestra época estamos centrados en este cristianismo individual y ¿cómo medimos la espiritualidad de alguien? Por las actividades personales. Si lee la palabra, si ora, si predica el Evangelio, él solo. Pero muchas veces tendemos a minimizar la importancia de la iglesia en nuestras vidas personales. Por eso quizás se vuelve más importante otras cosas que la iglesia. Pues empezamos a minimizar la importancia de la iglesia en nuestra vida como medio de gracia, y entonces otras cosas se vuelven más importantes. Si cumplo con esas cosas personales, si cumplo con leer la palabra, con orar, con predicar el Evangelio de vez en cuando a alguien, entonces bueno, eso ya es una buena medición de mi espiritualidad, pero la iglesia es importante. Es un medio de gracia tremendo, precioso.
Incluso uno puede pensar, ¿no? Se vuelve más importante cosas como... Y piense, alguna actividad, alguna cosa que usted considera que quizás lo ha puesto por encima de reunirse con sus hermanos, no solamente la actividad en sí de la iglesia, sino el hecho de la importancia de encontrarme con mis hermanos y de rendirle culto al Señor juntos. Dios nos ha redimido, mi hermano, para eso, para ser parte de un pueblo que es una familia. Es una familia y una familia que afecta al resto de la familia y que afecta al mundo entero. Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Pregúntese cómo puedo servir a los demás en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo animar a mis hermanos y a mis hermanas en la fe? ¿Cómo puedo animarlos si mi vida es un individualismo puro? No puedo, no va a poder. ¿Cómo puedo influir a alguien a caminar fielmente con el Señor si no tengo una iglesia local? Si creo que me quedo tranquilo con ver una predicación de Paul Washer por internet. No. Servir, animar, influir, con el fin de glorificar al Señor, por sobre todo, y no para autopromocionarse, es algo que lo necesitamos. Finalmente, como creyentes, sí somos responsables de animar y de amonestar a otros creyentes a la luz de la palabra. Sí somos totalmente responsables. A veces dudamos en corregir a los demás. A mí me ha pasado. ¿Por qué dudamos? Bueno, pues hay veces que somos muy conscientes de nuestros pecados, ¿no? Y decimos, no, bueno, ¿cómo voy a ir si mira cómo estoy yo? Y basamos el estándar en función de mis pecados y los pecados del otro y no en la verdad de la palabra de Dios. Pero de nuevo, leímos antes en capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Cumplid así la ley de Cristo, sobrellevad los unos la carga de los otros. Muchos creen que amar, y eso también es peligroso, muchos creen que amar es dejar en paz al hermano. No, déjalo en paz. O déjalo tranquilo, ¿no? Bueno, ya el Señor va a tratar con él. No sé qué significa esa frase. Ya el Señor va a tratar con él. Bueno, el Señor nos ha dado la iglesia local como un medio de gracia para tratar nuestros pecados. No lo deje a la buena de Dios, como decimos, ¿no? No lo deje al hermano. Eso no es amar. Eso no es amar. Bíblicamente el amor es lo que hizo Pablo. Pablo amaba a Pedro. Es enfrentar la situación, es corregir con humildad, es amar y procurar que conozca más en profundidad a Dios. Es eso. Y algo conectado a esto, como creyente uno también debe saber recibir la corrección en humildad. Y si está en juego algo tan importante como el Evangelio, considerar y hacer todo lo posible para corregir lo que haya que corregir. Hágalo. Si hay elementos de verdad en la amonestación que un hermano nos hace, si hay elementos de verdad, si la corrección es conforme al consejo de Dios en su palabra, entonces tengo que hacer algo, pues estoy desobedeciendo al Señor directamente, no solamente a mi hermano. Hay veces que decimos, mirá, viene a decirme. No, me está diciendo algo que Dios dice en su palabra. Tengo que hacer algo. Y ya voy cerrando, lo prometo. Otra cosa que no tenemos que tener es pensar que tenemos, yo le puse acá, un ministerio de corrección. Cuidado con eso, también. Ese es el otro extremo. Saber recibir la corrección, pero no piense que usted tiene un ministerio especial de amonestación. Porque no existe. En la Biblia no existe. Sí, el amonestarnos unos a otros, animarnos unos a otros, un montón de los unos a los otros. Pero no existe un ministerio, alguien que tiene un don especial de amonestación. Todos necesitamos considerarnos a nosotros mismos y cuidar
cuidarnos de ser árbitros infalibles y a la vez rechazar la corrección sobre nuestras vidas. Pedro acá recibió esta corrección con humildad. No porque Gálatas diga algo, no hay registro en Gálatas de que confirme esto, pero el punto principal acá es que la autoridad del Evangelio en la vida de estos hombres y en la vida de la iglesia estaba siendo puesta en evidencia. Por eso dijimos, el Evangelio es el norte de la iglesia. Es el norte de la iglesia, es el mensaje por medio del cual damos a conocer a Cristo, crecemos como cristianos y nos servimos unos a otros, a la luz del Evangelio. Por esto Pablo lucha y da la vida. Y de hecho, esto de defender el Evangelio es lo que lo va a llevar al mismo martirio. Y junto con Pablo, el mismo Pedro también fue martirizado. Un detalle histórico, ¿no? Fue martirizado por el mismo emperador. El mismo Nerón que martirizó a Pablo fue el que martirizó a Pedro. En la misma época, con el mismo emperador. Y precioso, para terminar, como Pedro habla de Pablo. Como Pedro habla de Pablo. Cerca del final de su vida. Uno piensa, Pedro habrá quedado con un rencor, una vena tremenda. ¿Cómo le va a decir delante de todos lo que le dijo? Lo hubiera... Imagínense, y Pedro, ¿no? Pedro, ¿se acuerda Pedro el que sacó la espada, cortó la oreja? Es ese mismo. Segunda de Pedro capítulo 1, Pedro le escribe a los hermanos, les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, las verdades del Evangelio, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro reconocía que necesitaba, el creyente necesita permanentes recordatorios. Él lo necesitaba. Él necesitó un Pablo que le viniera y le dijera estas cosas. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. De que no se olviden del Evangelio y de la verdad del Evangelio y de la autoridad del Evangelio en sus vidas. Y a lo último, cerrando ya esta segunda de Pedro, hablándoles de la segunda venida del Señor, él tenía esa esperanza en esta carta tremendo, como lo dice. Pero dice, por lo cual, en versículo 14, capítulo 3, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, expectantes ante eso, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y ahí habla de Pablo. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Está en pasivo, Dios le ha dado sabiduría, eso está diciendo. Os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también las otras escrituras. Fíjese, no solamente Pablo era el amado hermano Pablo, sino que Pablo era tremenda autoridad sobre la vida de Pedro, porque él lo pone a la par de todas las escrituras, a las epístolas de Pablo. Entonces, precioso ver cómo sobre el final de su vida la gracia del Señor también estuvo sobre la vida de un Pedro que en ese momento, claro, sus convicciones se vieron afectadas por temor a los hombres. Pero sin duda él aprendió. ¿Por qué? Porque gracias a Dios apareció un Pablo que le dijo, esto es de condenar. Deja de hacerlo. No estás andando rectamente según la verdad del Evangelio. Y qué precioso el Señor poniendo en la vida de Pedro y en la vida de Pablo también
esta autoridad del Evangelio por sobre todo. Porque Pablo no estaba, de nuevo, no estaba sacando chapa de él mismo, de su autoridad, o de que el Señor lo llevó al tercer cielo. No le dijo nada de eso, sino que se estaba poniendo en juego este Evangelio que es, mi hermano, nuestro norte. Así damos a conocer a Cristo, así crecemos como cristianos, así nos podemos servir unos a otros a la luz del Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta escena, este relato que nos deja el apóstol Pablo, Señor, inspirado por ti para mostrarnos la importancia del Evangelio en la vida de la Iglesia y cómo ese Evangelio de la gracia debe afectarnos a los cristianos, Señor, de cuidarnos, de querer justificarnos delante de ti por nuestras obras. Gracias por cuidarnos también del temor a los hombres, Señor, y rogamos tu gracia para que día a día no estemos afectados por este temor. Entendemos y reconocemos nuestra debilidad, Te creemos y tenemos convicciones firmes en el Evangelio. No dudamos de tu palabra, pero cuánto dudamos de nuestras debilidades, Señor. Por eso te pedimos, nos ayudes en ser diligentes, en ser vigilantes en estos medios de gracia que nos has dado, para crecer, sí, en lo personal, pero también para ayudar a mis hermanos y que mis hermanos me ayuden a mí, a que Cristo sea formado en nuestras vidas. Damos gracias porque en medio de este tiempo en donde estamos siendo santificados por ti, Señor, damos gracias de que nos has dejado estos recursos preciosos de tu palabra, de la oración, de poder juntarnos, Señor, con los hermanos y poder animarnos al amor, a las buenas obras, Señor, a la espera de tu regreso, Señor, y en esa espera, Señor, animarnos a mantenernos santos delante de ti, Señor. Es difícil, es frustrante muchas veces, pero, Señor, muchas gracias porque no nos has abandonado, nos has puesto en un cuerpo local, pero en un cuerpo también en donde hay muchos hermanos, en muchos lugares donde nos animan a seguir en este camino, Señor, y seguir firmes en la verdad del Evangelio. Señor, muchas gracias por cuidarnos en esta mañana. Señor, rogamos por aquellos hermanos que no hayan podido venir, que tú los guardes donde estén, Señor, y guárdanos a nosotros el resto del día. Te pido por los hermanos de San Martín que van a viajar. Señor, guárdalos en la ruta y cuídanos esta semana, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, y estemos recordando siempre tu gracia sobre nosotros para que estemos con el único temor que vale la pena tener, que es el temor delante tuyo, Señor. Gracias por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.